Mi nombre es Marcelino Álvarez. Hoy tenemos un momento especial. Queremos presentar a todos de Mayo una nota muy especial que hemos conseguido. Estamos hablando de la señora Graciela Galeano. Ella fue parte prácticamente de la familia de don Pedro Núñez, el fundador de nuestro pueblo. Y para nosotros fue una alegría hacerle una nota que ahora vamos a presentarle para conocer un poco por ahí la intimidad de la familia Núñez, que por ahí muchos no conocemos. Sabemos que él fundó 2 de Mayo, aprendemos en la escuela, en el secundario, en los actos escuchamos sobre Pedro Núñez, pero por ahí nunca conocemos la intimidad de la familia, los hijos de Pedro Núñez, hasta qué edad vivió, quién era don Pedro Núñez. Y hoy tuvimos la oportunidad de hacerle una linda nota a Graciela Galeano, que ella fue hija de uno de los empleados, peones o capataces de don Pedro Núñez en ese tiempo. Así que presentamos esta nota que seguramente le va a gustar. Para nosotros es un placer realmente presentar esta nota. Gracias a Lucas, que con toda la predisposición estuvo también con nosotros acá haciendo la grabación. Espero le guste y por supuesto esperamos los comentarios. Gracias. Bueno, mi papá era de Corrientes, San Carlos Corrientes, y él vivía con mi abuelita porque quedó huérfano pronto. Entonces, cuando había trabajo ahí en Santa Inés, en Los Núñez, salía la noticia y venía mucha gente de todos lados. Entonces ellos dijo, vamos a ir a Santa Inés, ahí en Los Núñez, para trabajar. Porque mi papá tenía 17, 18 años por ahí. ¿Cómo se enteraban de la noticia en esa época? No sé cómo se enteraban así por otros peones que iban a llevar con camiones, cosas, y así se enteraban. A donde había trabajo así, cosecha. Era cosecha de hierba y a veces había de tún. El tún es una fruta así grande que se hace aceite para auto. Ahí donde ya estaba la casa de Núñez, era un establecimiento muy avanzado. Tenían ya las vías del ferrocarril, tenían tren, 2 máquinas, ya cuando él vino. Y tenía mucha plantación de hierba, entonces cosechaban la hierba quemando la hierba, no era con eléctrico. En ese entonces. Esto había así lugares grandes y ahí depositaban la hierba que ya estaba seca, después lo embolsaban y lo vendían. ¿Y ahí él conoció a su mamá? Y en esa época no todavía, él a los 27 años lo conoció a mamá. Pero ya vivía y se quedó ahí en Los Núñez, se quedó. ¿Muchos años trabajó él ahí? Sí, toda su vida. Vino jovencito, después fallece la abuela, él se casó y siguió ahí hasta que murió. ¿Y qué cargo él tenía? ¿Se acuerda qué cargo él tenía? Él primero vino como peón, trabajó ahí muchos años, después se casó y tuvo como unos cuantos años otra vez y después le dieron para maquinista. Él manejaba el tren que iba de Santa Inés hasta cerca de Apóstoles. ¿Y el que lo pagaba era Pedro Núñez? Pedro Núñez pagaba. Él tenía los peones, que era Figueredo, don Tuto y don Chito. De hecho, eran los que anotaban los peones. Y papá ya siguió con el tren. Él manejaba el tren, llevaba y traía los fardos de hierba. Y él se casó con mamá. Mamá tenía 23 años y él 27. Y ahí se casaron en el pueblito Garupá. Ese Garupá. Y siguieron ahí viviendo, ahí en Santa Inés. Ellos se casaron con esa edad, ¿no? Él era muy joven, mamá también.
y ahí tuvieron mi hermana, otra hermana, y después lo último casi tuvo a mi hermano, que es el más chico que yo. 7 somos, 6 mujeres y un varón. Después él, cuando vino un inglés, ahí en Santa Inés, que se casó con la nieta de Núñez, entonces él dijo, no vamos a cosechar más hierba con con carbón que quemaban. Vamos a comprar uno eléctrico y lo hacemos con eléctrico. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Sacaron el tren, dejaron ahí, que no nadie más tocó, y compraron camiones. Compraron camiones y empezaron a trabajar con camiones. Santa Inés es un establecimiento de Núñez, de don Pedro, que él compró ahí un terreno enorme. En aquel entonces dice que él compró con el cónsul de acá de Argentina, porque ellos eran españoles. Don Pedro y la señora son españoles. Y sí, era un pueblo, sí, ahí era, cuando estaba full, mira, don Pedro, eso tenían animales a rolete, tenían los yerbatales, después mandaron plantar eucalipto, mientras vivía el viejo. Y después ellos los días así feriados, 9 de julio, todo eso, hacían fiestas grandes y todo gratis. Todas las mesas gratis de asado, ensalada, de todo. Yo me acuerdo que era muy lindo porque íbamos a la escuela, teníamos la escuela nuevita que mandó a hacer Perón, con Evita, esa escuela que hacían por todas las provincias. Íbamos a la escuela, los días de Navidad, Año Nuevo, íbamos a la iglesia porque don Pedro, eso fundaron la iglesia pronto. Apenas ellos compraron ese establecimiento, esa parte terrenal, digamos, grande, hicieron la iglesia. Entonces teníamos fiestas siempre, de chicos. Íbamos a la iglesia, así Navidad, Año Nuevo, nos daban regalos. Don Pedro era un hombre muy tranquilo. Él era muy tranquilo, era un español rubiecito, medio bajo. No era gordo, era normal. Y la señora era un poquito más morenita, tirando a morocha, pero no, piel blanca, pelo negro. ¿Cómo? Doña Elisa, ella se llamaba Elisa. Y bueno, ella siempre, cuando nosotros íbamos así, yo tenía 10 años, 8, íbamos a la casa de ellos a llevar algo, un papel, lo que sea que papá mandaba. Y ella nos cargaba, decía, hola, pajarito sin cola, decía doña Elisa, la señora de don Pedro. Y de él poco porque él quedó pronto ciego. Él quedó ciego medio joven. Y entonces él tenía que tener a alguien que le acompañe siempre. No veía bien. Y eso habrá sido allá por el año... A ver, yo nací en 44, 45, 46, 47, 48. En el 52 por ahí, en el 50. Después ya tenían que llevarle de un lado a otro porque ella no veía bien. Ahora me sorprendo porque no, sabíamos que él tenía un pueblo que fundó, pero no sabíamos que era este. Entonces, no, como éramos chicos no preguntábamos tanto, capaz que papá sabía, pero sabíamos que él tenía otro lugar. Pero ahí donde él vivía, claro, ahí se dedicó a todo. Bueno, los que vivían ahí, en la casa mismo de él, eran los que eran más chicos, vamos a decir. Era don Julio, que es el menor de todos, doña Inés, que se casó, después se separó, la señora, la hija, y don Ricardo, que nunca se casó, él era doctor abogado. Y don Luis era militar, él era del ejército, tampoco se casó. Y don Ángel, no sé si se casó porque él fue a Estados Unidos a quedarse, don Ángel, pero venía cada tanto. Y don Carlos también estaba en Estados Unidos, se casó por allá. Y
Sí, don Luis, el que no se casó y vivía ahí, don Luis. Y don Ricardo, que era doctor abogado, también vivía un tiempo ahí, un tiempo en Buenos Aires. Y la hija de él, que es Inés, se llama Inés, igual que el establecimiento, ella vivió un tiempo ahí y después fue a Buenos Aires y allá falleció la señora. Yo trabajé ahí cuando tenía 14. Salí de la escuela y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero trabajar. ¿Pero para qué? Me dijo ella. Si tenés todo, hijo. No, yo quiero trabajar allá con los Núñez. Bueno, mi mamá fue y habló con ellos y le dijo, sí, le dijo, acá le vamos a tomar para niñera. Y entonces fui de niñera, le cuidé al bisnieto de Pedro, con la señora Chiqui se llamaba, que es la señora del inglés que vino de Inglaterra, se anovió por ella, se casaron y vinieron a vivir ahí en Santa Inés. Se hicieron un chalet nuevo. ¿El inglés hijo de Pedro Núñez o era marido de la Inés? No, el inglés, John se llamaba, John. Él era el marido de la nieta de Pedro, porque ella era hija de doña Inés. No sé si viven todavía, porque no lo vi más. Pero en ese año que yo fui a trabajar estaba lindo todo, vivían ahí juntos, don Pedro estaba todo. Creo que don Pedro falleció cuando yo estaba por cumplir 15. Él falleció. ¿En qué año era eso? Y habrá sido en el año 58 más o menos. 58, 57, 50. Pero cuando murió don Pedro, se fueron de todos lados. Era una caravana impresionante. Nosotros íbamos en un camión, todos los jóvenes íbamos en un camión. Último ya, porque adelante iba la pompa fúnebre. Y cuando le fueron a buscar a don Pedro el cuerpo de él, vio que antes había la garita. Bueno, ahí en la garita, que viene de Posada, le esperó una pompa fúnebre con caballo. Tenía como 4 o 6 caballos, pero hermoso, bien, me dieron cuidado y ese le traspasaron en la pompa fúnebre de caballo y lo llevaron con ese. Era impresionante. Vinieron de Corrientes, de todo alrededor. Era muy querido y conocido. Sí, muy conocido era, muy conocido. ¿Dónde lo entierran? En Posada. En Posada estaba él, la sepultura ya listo, porque ellos tienen todo ya listo, y de la señora. La hija no, porque murió en Buenos Aires. Él vuelve a España, él iba a España alguna vez, volvió, ¿sabes? ¿Se acuerda si él volvió a España a visitar o él ya directamente él se arraigó en esto? ¿Se acuerda algo de eso o no? No, él se iba cada tanto. Dice que se iba, porque quedaban los encargados o quedaban algunos de los hijos más grandes, quedaban. Él viajaba con la hija. Diga que se iba a España, porque lo que yo hablo no se escucha, solamente lo que usted... Sí. Entonces, le hago la pregunta otra vez. ¿Sabe si él iba a España? Sí, él iba a España, porque corría la voz siempre, don Pedro viaja, y así decían, pero iba por poco tiempo, así un mes, 20 días, no. Pero él prácticamente, ya cuando iba quedando un poco ciego, él ya no recorría los lugares, más que los hijos, los encargados. Ya don Pedro ya poco salía. Salía a caminar así esta hora, él salía con la señora a caminar desde la casa hasta la iglesia. Caminaba despacito. ¿Cómo él trataba a los peones, con los empleados? Dice que era muy bueno, muy bueno. Papá estaba encantado, no quería ir más a ningún lado. Y a papá le dieron un terreno grande, así todo como esta plaza, y él hizo la casa ahí y después le daba lugares para plantar todo. Porque el terreno grande de Núñez hasta Corrientes llega. Hasta Corrientes
Y de ahí para el lado de San José también, grandísimo. Mucho agarró. Que en ese, no sé en qué año, ese yo no sé en qué año vino ahí se ve que eran jovencitos cuando vinieron. Después que él murió quedó don Luis, el hijo, y quedó don Ricardo y don Julio. Don Julio era casado con la señora Carmen, que tiene pues los hijos que se llaman Ricardo, Julito, Lisi y la que está ahora, la más chica, la que cuida ahora. La que está cuidando, la más chica. Pero ya los otros murieron, ya pues, murieron todos. Y después que él fallece siguió el trabajo, pero fue ya distinto. Ya había más poco, cada vez más poco. No sé cómo se fueron bajando todo. En el año 60 papá se jubiló, pero estaba todavía mucho trabajo. Pero ya no, los trenes ya no había nada más que camiones y el secadero eléctrico. El secadero eléctrico le fundió, porque ahí ya había pocos peones. Al ser eso eléctrico ya no hay tanto que hacen fuego, otro saca la hierba, otro bolsa, ¿viste? Antes había cualquier cantidad de trabajo, todo era a mano. Y la verdad cuando me acuerdo de todo esto me trae alegría porque me hace acordar de mi familia, de mamá, de papá. Mamá trabajaba siempre en la casa y ayudaba con la comida, con los animales, nunca trabajó afuera. Porque papá trabajaba y ganaba bien. Ganaba bien para mandar a la escuela, vestirnos, todo. Porque los Núñez le daba al que está efectivo, le daba lugar y ahí se hace su casa. Y ahí sí, vos sos buen trabajador, tenés de todo un poco. Nosotros teníamos muchos animales. Teníamos vaca, caballo, gallina, rolete, todo. Yo veo que acá la gente es muy macanudo porque es como estar agradecido. Es un lugar tan lindo, tan cuidado. Mire que, no sé, me parece que en toda la Argentina no hay un lugar así. Está muy lindo. Y yo creo que don Pedro y doña Elisa estarán contentos.